TV, ahora a nivel nacional. Muy bien, y estamos de retorno, gracias por supuesto al grifo Señor de los Milagros. Grandes regalos para todos nuestros amigos quienes precisamente están pues día a día visitándonos. Muy bien, vamos a entablar un diálogo con nuestro gran amigo el contador Richard Prado Ramos, ¿no? Él está precisamente para poder apoyarnos, hacer una especie de análisis, información. El Congreso ha aprobado por insistencia la ley que elimina el régimen CAS. Bueno, decíamos que esta iniciativa legislativa ya había sido rechazada por el Poder Ejecutivo, ¿no? Inclusive llegamos al Tribunal Constitucional, indicando que la implementación de esa ley costaría cerca de 4.244 millones de nuevos soles y un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Es posible o no es posible para que nos pueda dar el análisis respectivo? Ingeniero Richard, ¿cómo está? Qué gusto y gracias por atendernos. Disculpe la molestia, pero el pueblo de Huanta y Ayacucho y sobre todo los trabajadores que están bajo el régimen CAS quieren saber un poquito más qué es lo que va a pasar después de, ¿no? ¿Cómo está? Muy buenos días, Carlos. Buenos días a través de tu ventana a toda la prestigiosa provincia de Huanta, la Bella Esmeralda. Sin duda, son las situaciones que para hoy día toda la población del Perú está un tanto confundida con esto de la eliminación o no de la ley 1057, que es el régimen CAS. Como bien lo has manifestado, el Congreso todavía tuvo la voluntad el año pasado, haciendo un análisis exhaustivo de que esta norma es lesiva para los intereses de todos los trabajadores de este sector, contratados bajo este régimen que todavía data del año 2008, es decir, de la época de Alan García. Sin duda, si entramos nosotros a su génesis, esta norma en verdad vulnera muchos de los derechos laborales de los trabajadores, por cuanto no se equipara con la ley 276 o la 728 que nosotros conocemos. Y desde su mismo nacimiento ha partido mal, pero se institucionalizó cuando se aceptó en casi todos los sectores. El camino que sigue para poder anular una ley es primero la propuesta legislativa que se eleva al Ejecutivo, y el Ejecutivo ya lanzó su propuesta todavía con el señor Vizcarra y también ratificado con el señor Sagasti, en el sentido de que el costo para el Estado a nivel de presupuesto se acercaba más o menos a 5.000 millones de soles. La implementación, es decir, que todos estos trabajadores pasen a un régimen de la 276 o la 728, dependiendo del tiempo de labor y dependiendo de los cargos, inclusive, en el cual se encuentran laborando. Ahora, vista ya rechazada esta propuesta por parte del Ejecutivo, camina y está pues en la estancia de lo que el Congreso puede aprobar bajo la figura que se llama por insistencia, lo cual todos nosotros conocemos. Pero de allí ya se planteó su inconstitucionalidad. Ahora, el camino no es tan sencillo, porque el hecho de que se haya rechazado esta norma por parte del Ejecutivo y se haya planteado su inconstitucionalidad, tiene un camino hacia el tribunal que más o menos demora 2 meses. Para su implementación de este régimen, es decir, de la incorporación de los trabajadores a un régimen ordinario, la 276 o la 728, tiene que suceder todavía el reglamento. Y ese reglamento no se ha hecho, no se ha elaborado. ¿Y quién hace el reglamento? Allí viene lo dicótomo. El reglamento es un asunto administrativo y ya no es un asunto de ley. Esto pasa al sector que corresponde o al sector afectado, porque el sector que corresponde serían todos los sectores, porque tenemos CAS en salud, tenemos CAS en educación, tenemos CAS en transportes, tenemos CAS en Ministerio del Interior. Entonces, ¿va a ir a un solo sector o el sector que es más afectado? El presupuestario. Entonces, ese es el camino que seguirá, y seguirá al MEF. Y el MEF ya sabemos que está en contra de esta norma, es decir,
no quiere que se institucionalice porque le va a costar más de 5.000 millones. Entonces, yo les aseguro que la norma dice que debería de elaborarse en 45 días este reglamento, para decir, pues, quiénes pasan a las 276 o a las 728. Y eso va a demorar más de lo debido. Uno, van a atenerse con este contexto COVID, y lo segundo, seguramente indicarán que es un tema de todos los sectores, como le decía, acá tenemos en todos los sectores, y van a convocar a una suerte de conversatorio, y lo cual llevará hasta ese escenario, y hasta ese punto ya tendremos lo que dice el Tribunal Constitucional y tendremos claras luces, ¿no? Ahora, pero ¿qué es lo que va a pasar realmente con este voto de insistencia que precisamente han dado los congresistas? Son 105 votos a favor, 0 en contra, 7 abstenciones. O sea, van a insistir a pesar de lo que ya usted ha indicado de que finalmente llegará el mes, no habrá presupuesto y se va a detener ahí, pero van a seguir insistiendo. ¿Qué es lo que va a pasar? No, la figura de una norma es el camino que les estoy pintando. Ahorita ya se aprobó por insistencia, o sea, la norma ya debería entrar en vigencia, pero toda norma entra con su reglamento. Claro. El reglamento lo tiene que hacer el sector, en este caso el Ministerio de Economía, pero como quiera, que no va con sus intereses, dice la ley que deberían demorar 45 días. Va a pasarse más, van a decir que estamos en contexto COVID, van a decir que estamos atendiendo, esto atañe a todos los sectores, y por lo menos llegará a unos 3 meses. Y hasta ello, ya el Tribunal Constitucional sacará el fallo, y claramente lo dice porque ya el señor Sardón, uno de los miembros del Tribunal Constitucional, cuando se admitió, manifestó de que la ley CAS, desde el mismo momento que nació, es un alternativo cuando se pasan situaciones críticas a nivel presupuestal. Es decir, él está de acuerdo con esa norma, y más bien ya nos enteraremos quién será el ponente para los 7 magistrados, y da todo a entender, si es que este mismo tribunal permanece, a que le va a dar luz verde a que no es inconstitucional. Ahora, en todo caso, vamos a seguir esperando. Y lo otro es que Servir también se está pronunciando porque atenta también contra algunos derechos, ¿no? O sea, ya no va a haber esto de ingreso al trabajo por, digamos, por la meritocracia. Servir siempre ha manifestado que es una institución prácticamente de decoro, una institución que ha servido para albergar a gente del entorno del gobierno de turno. Lo único que hace desde su creación del año 2008 e implementación desde el año 2013, imagínense, han pasado 8 años y no han hecho nada. Lo único que han hecho es aumentarse los sueldos, generar su cuerpo de gerentes y supuestamente con eso distribuir a cada gobierno regional o gobierno local con un sueldo más que apetitoso, que a veces llega hasta 10 veces el sueldo ordinario de un trabajador que entró por la carrera pública. Lo que ellos implementan es el camino para el ingreso a la carrera pública a través de la meritocracia, que ni siquiera méritos tienen los propios jefes del Servir. En ese sentido, como afecta a sus intereses, están pues de plano el Servir. Han sacado un informe extenso diciendo que el CAS no debe de eliminarse y debe de continuar más bien, y todo quien ingresa a la carrera pública debe ser a través de un proceso de selección. Más bien el CAS es un asunto alternativo, que es casi, como ellos dicen, a dedo, como si fuese de confianza, y probablemente muchos que están en el CAS para servir no cumplen el perfil para el cual fueron contratados. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la desventaja por el que dice, los congresistas han tenido que ver de que se elimine el CAS? ¿Por qué no es conveniente el CAS? Mire, como manifestaba al inicio de mi alocución, el CAS en verdad vulnera muchos derechos laborales. Muchos, por decirle, ya no se puede permanecer, usted tiene más de un año, pero si está bajo el régimen CAS, no tiene para la CTS, no tiene los permisos vacacionales, no tiene el tiempo de permanencia para los cargos, por decirle, por despidos arbitrarios.
no se tiene. Es un régimen que tiene un inicio y tiene un final, y cuando te vuelven a contratar se termina todo el antecedente. Y eso vulnera un derecho constitucional, un derecho inclusive de tratado internacional de trabajo, que uno viene especializándose en un campo. Por el mismo hecho de que tú ingresas a trabajar a una determinada área, la experiencia y los años que has tenido en esa labor hacen de que te vas volviendo un tanto perfecto. Y eso, bajo esa contratación, simplemente es como si entrase uno nuevo, por más que tenga 5 o 10 años. Esto debió entrar o pasar por una comisión del propio Congreso para su reestructuración. Y tal vez yo ponía la salvedad de que todas estas personas que estén bajo el régimen CAS, porque son un montón, ¿no?, tendrían que pasar por un proceso de selección y de unificación. Porque ¿cómo podría haber el reglamento ahora decir quiénes pasarían a la 276? ¿Los que están hace un año? ¿Los que están hace 2 años? ¿Hace 3? ¿Hace 5 años? ¿Los que son cargos, por decirle, claves, importantes, como están en abastecimientos, en tesorería, en infraestructura? ¿Quiénes? Ese tamizaje va a ser tan importante, y seguro que ese va a ser el cuello de botella para que inclusive su reglamentación demore más de lo debido. Pero a pesar de todo lo que usted manifiesta, va a ser imposible en todo caso tener pues que eliminar el CAS. Todas las luces son. A mí me encantaría que se elimine, porque atenta a los derechos de los trabajadores. Y es más, entre una reestructuración todo el sistema laboral del Perú, para solamente quitarle unos segundos y decirle, el régimen laboral en el Perú es el más extenso que tiene en el mundo. Tenemos 15 regímenes, 15. Tenemos el CAS, tenemos el 1057, tenemos las 276, la carrera pública, tenemos las 728 del sector privado, tenemos el PNUD, tenemos el de Fondo Apoyo Gerencial, el famoso PAC, tenemos el de la carrera de los magistrados, tenemos el de los médicos, tenemos de la policía y de las Fuerzas Armadas, tenemos el carrera de los docentes universitarios, carrera de los docentes ordinarios, o sea, carrera del sector minero. Es decir, imagínense cuando en el mismo contexto en el que vivimos existe una ley natural, la acción y la reacción, blanco y negro, izquierda-derecha, y acá existe solamente el sector privado y el sector público. ¿Por qué tenemos que tener regímenes especiales? Que los médicos tienen otro tratamiento, son personas totalmente ajenas a la labor de un arquitecto, de un ingeniero, de un abogado, de un contador. Yo no creo, ¿no?, que los policías y los militares deben de tener otro tratamiento porque están allí utilizando armas, o los magistrados. Entonces, debería eso pasar por una unificación y tal vez en algún momento desaparecer y hablar como en Suecia, como en Finlandia, como en Suiza, como en Noruega o en Dinamarca, que se tiene un régimen público y un régimen ordinario, que le dicen ellos libre, que es el privado. Muy bien, doctor Richard, muchas gracias por esa apreciación y ese análisis. A usted, mi querido Carlos, siempre a tu disposición. Y un saludo a la bella Esmeralda y que Dios me los bendiga. Seguir cuidándolos. Gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestra